Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a hacer lectura de los versículos 36 al 38. Juan, capítulo 13, versículos 36 al 38. Dice la palabra del Señor. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Oh Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por el privilegio que nos das de poder tener la Biblia, leerla, escudriñarla y hoy, amado Señor, que sea predicada. Te rogamos, Padre, que hables a nuestro corazón, a nuestro insensato corazón, que muchas veces caemos en la arrogancia, caemos en la negación de lo que verdaderamente somos, por lo cual nos hace ciegos en considerar que necesitamos de tu gracia. Abre, amado Señor, nuestro pecho y escudriña lo más profundo de nuestro ser, con el único propósito de caer humillados delante de tu presencia, rogando de tu pronta intervención. Te lo pedimos, oh Señor, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hoy, con el favor del Señor, vamos a hacer cierre precisamente del capítulo número 13. El capítulo 13. Y vamos a hacer mención de solamente 3 versículos con que se cierra esta porción. Y lo que tenemos por delante es el amor de nuestro Señor Jesucristo a pesar de la insensatez. Y es así como obra el Señor siempre a favor de su iglesia. El Señor nos ha dado todo, amados hermanos. Nos ha salvado. Nos ha dado un nuevo espíritu. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado la iglesia. Y aún así, son muchas las veces que somos insensatos por no considerar la sabiduría de Dios y más bien anteponemos es la nuestra. Un ejemplo que considero muy simple. ¿Cuántas han sido las veces que nosotros hemos metido nuestras manos para arreglar algún artefacto y solo hasta el final nos damos cuenta que no funcionó? O que lo llegamos a armar, pero quedó igual o peor de lo que estaba. Pero el problema no está ahí. El problema es que estaríamos dispuestos de hacerlo nuevamente porque nos sostenemos en que sí podemos hacerlo, que tenemos esas capacidades. Y ahí viene la pregunta: ¿por qué nos negamos a ser instruidos para que nuestras decisiones sean acertadas? ¿Por qué siempre vamos a considerar nuestra vida frente a lo que a nosotros nos parece mejor? Hermanos, la vida no es tan fácil como armar o desarmar un electrodoméstico. No lo es. Como seres humanos
creados por Dios, siempre necesitamos atender a la verdad de nuestra existencia. Es decir, necesitamos vernos en la condición en la cual nosotros estamos. Hermanos, por obviar esta realidad, es que hoy muchos han asumido roles que no les corresponden. Los hombres quieren ser mujeres. Las mujeres, ¿qué quieren ser? Hombres. El pobre, ¿qué quiere ser? Rico. ¿Y el rico qué quiere ser? Más rico. Así es el asunto. Los que están en autoridad han abdicado de su autoridad, han abdicado en aplicarla, y los que están bajo autoridad quieren vivir como si ésta no existiera. Y la pregunta es, ¿qué puso a este mundo de cabeza? Claro, la respuesta más obvia es el pecado, ¿verdad? Pero si nosotros somos un poco más precisos, la locura de este mundo se debe a la insensatez de los hombres. ¿Qué es eso de la insensatez? Bueno, un significado muy sencillo es actuar sin la más pequeña pizca de sabiduría. Eso es ser insensato, actuar sin sabiduría. Tan al revés están las cosas, amados hermanos, que ante la globalización de la información, porque solo basta es meter la mano al bolsillo y tenemos un teléfono donde nos llega todo tipo de información. Y ante tanta información, lo más absurdo es que cada vez pareciera que la gente se ha vuelto más ignorante. Más información, más ignorancia. Se trata de una generación propensa a ser oidores olvidadizos. Ahora bien, si usted considera esa expresión de oidores olvidadizos, no se trata de unas palabras que son propias de este siglo. No, son palabras que fueron escritas en el siglo I. Es decir, llevamos mucho tiempo considerando que el ser humano es insensato. Estas palabras son de la carta de Santiago, ¿verdad? Y que en su carta nos insta a que nosotros atendamos a la perfecta ley. Eso es lo que nos dice. Debemos atender a la perfecta ley, a la ley de la libertad, y que perseveremos en esa ley. Pues de esa manera es como nuestras acciones serán verdaderamente coherentes con la sabiduría de Dios. Ahora véalo de una manera negativa. Quite usted la mirada o la consideración de la ley de Dios, ¿y cómo serán nuestras acciones? Completamente desatinadas. Hermanos, este asunto lo podemos ver de primera mano con el apóstol Pedro. Y no solamente con Pedro, sino también con los otros 10 discípulos del Señor, que recordemos, están allí agolpados en el aposento alto y que acaban de recibir un mandamiento. ¿Se acuerdan cuál era ese mandamiento? El mandamiento del amor, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, en ese contexto están allí esos 11 hombres con el Señor recién expuestos a ese gran mandamiento del amor, que está soportado ¿en qué? Recuerden, ese amor, ese ejemplo de amor de Cristo está soportado en la cruz, en la resurrección y en la ascensión del Señor a la diestra del Padre. Pero parece, hermanos, parece ser que ese asunto tan grande, tan mayúsculo de la obra de amor de Cristo para con sus discípulos, pareciera que se trató de un asunto que pasó fugazmente por la mente de ellos. Es como lo dice aquel dicho proverbial: los árboles no dejan ver el bosque. Vamos a ver el bosque, pero nos quedamos en un detalle, en un árbol, y decimos, ese árbol no me deja ver el bosque. Y eso es lo que está sucediendo acá. En los 3 versículos que hemos leído esta mañana,
encontramos a Pedro en esa misma situación. Pedro perdió completamente el gran lienzo que dibujó el Señor. ¿Cuál? El de la obra redentora. Y lo que hace Pedro es quedarse en un solo detalle. El Señor le habla de su amor, le habla de cómo los ama y los amará en la cruz, en la resurrección y en la ascensión. Pero Pedro parece que todo esto lo dejó a un lado y se quedó solamente su mente sentada en un detalle. Y ante ese olvido de la sabiduría de Cristo, actuó de una manera insensata. Se atrevió a decir cosas que no cumplió. Pero el amor de Cristo por Pedro y todos aquellos que son sus discípulos, que somos igualmente necios en nuestro propio parecer, con la sabiduría de Cristo, con su sabiduría, Él lo que hace es revelar lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos en la consideración de qué tan sabios nos creemos nosotros, y por el otro lado está lo que el Señor, el que es infinitamente sabio, lo que considera realmente de lo que somos nosotros. Hermanos, una cosa es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Eso es una cosa. Y otra muy distinta es lo que el Señor nos conoce a nosotros, lo que Él sabe de cada uno de nosotros. Así es que de esta manera, amados hermanos, el propósito de este mensaje es que abandonemos urgentemente esos aires de confianza en nuestras propias fuerzas y que más bien con humildad confiemos en la sabiduría de Dios. Esto es un golpe directo a nuestro orgullo. Que dejemos de confiar en lo que a mí me ha parecido correcto, bueno. Eso es lo que nos va a mostrar esta porción. Y el primer punto que quiero tratar son solamente 3, uno por versículo. El primer punto tiene que ver con el amor en medio de la insensatez. El amor en medio de la insensatez. Versículo 36, ¿verdad? Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Hermanos, yo estoy plenamente convencido que no hay mejor bien para cada uno de nosotros cuando actuamos. En ese momento, cuando nosotros actuamos sin discernimiento, lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros es ser iluminados por la sabiduría de Cristo. Cuando somos insensatos, es mejor ser iluminado por Cristo, ser iluminado por su palabra, ser iluminados por la sabiduría de Dios. Y cuando esto ocurre, es una nueva muestra de amor de parte del Señor para con nosotros. Pero lo que resulta es que muchas veces lo consideramos todo lo contrario, que nos hacemos sabios en nuestra necedad y cuando nos dicen que estamos equivocados, pues actuamos de una manera apática a eso que nos están diciendo. Pero es amor, hermanos, es una muestra de amor para nosotros. Miremos lo que estaba pasando. El Señor, como les digo, les acababa de instruir a sus discípulos acerca del amor que se deben rendir los unos a los otros. Y para ello, ¿cómo lo hace? Lo hace dándose a sí mismo como ejemplo a seguir. Por eso es que les dice que se amen como Él los ha amado, ¿verdad? Hermanos, el amarse los unos a los otros serviría de consuelo cuando el Señor ya no estuviera entre ellos. Porque ese es el escenario. El Señor había anunciado su partida y en medio de ese asunto les dice: deben de amarse los unos a los otros. Y realmente esto es un consuelo para medio de la iglesia. El objetivo de ese mandamiento, de esas primeras palabras del Señor, en ese discurso que se va a extender hasta el capítulo 17, es uno, y es el avance de su reino.
que a pesar de que Él iba a partir, a pesar de que Él los iba a dejar, el reino en esta tierra debía continuar, donde sus discípulos deberían ser cartas abiertas. ¿Para qué? Para que todos los hombres pudieran leer que ellos son cristianos, que ellos son verdaderamente discípulos de Cristo. Pero parece que a Pedro lo que le quedó dando vueltas en su cabeza fue el asunto de la partida del Señor. Se trataba así de un detalle en medio de un gran mandamiento. Quedó allí anclado en un pequeño detalle. Claro, con esto no quiero decir que se tratara de un asunto menor, pero hermanos, si nosotros realmente somos conscientes, los discípulos ya habían sido advertidos acerca de la muerte de Jesús en otros momentos. Tiempo atrás, durante el ministerio del Señor, ya les había hecho mención de que Él moriría, es decir, que el Señor los dejaría. El Señor en repetidas ocasiones durante su ministerio en esta tierra ya les había hecho saber que era necesario que Él muriera. Y con tal que en cierta oportunidad, si ustedes lo recuerdan, el mismo Tomás, uno que hacía parte de estos 11, fue quien dijera que estaría dispuesto a subir a Jerusalén con Cristo para morir con Él. Ellos lo sabían, amados hermanos, pero aún así como que todavía no lo podían digerir. Y allí tenemos a Pedro, todavía patinando en esa idea. ¿A dónde se irá el Señor? ¿Por qué no puedo ir con Él? ¿Dónde estará? Porque donde Él esté, yo quiero estar. Hermanos, si el asunto para estos discípulos, claro, era de vida o muerte, porque el Señor estaba hablando de su pronta muerte, el anuncio de la partida del Maestro realmente los conmovió. Y más al impulsivo Pedro, que no pudo contenerse en preguntar: Señor, ¿a dónde vas? Fue solamente Pedro quien hace esta pregunta, pero seguramente una pregunta que lo representaba a todos los que estaban allí sentados. Parece una pregunta honesta, parece una pregunta sentida, y creo que fue así, pero tanto que podía ser honesta y sentida, era carente de entendimiento. Pues si el Señor, en el contexto de hablar de su partida, resaltó su gloria y la gloria del Padre, parece que Pedro y muy seguramente los demás no comprendieron la necesidad de el sacrificio del Señor Jesucristo. No lo consideraron. Si Cristo, hermanos, no hubiera muerto, no habría justicia para nadie. Si Cristo no hubiese muerto, el Padre no le hubiese glorificado levantándolo de los muertos. Y claro, en relación a nosotros, todavía seríamos culpables de nuestros pecados. Y aunque resulte, amados hermanos, en primera instancia doloroso saber que el Señor se iría, hermanos, era más que necesario. Era más que necesario. Y eso era lo que el Señor les quiso instruir. Es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo muera. Es necesario que yo esté a la diestra del Padre para estar mediando por ustedes. Ahora, hermanos, si nosotros ignoramos el panorama completo de la redención, seguramente estaríamos tan inquietos por nuestra salvación que nos entristecerá cada circunstancia de persecución, cada circunstancia de prueba, cada disciplina. Si nosotros perdemos de vista todo el plan divino a favor nuestro, hermanos, vamos a olvidar que esa obra de Cristo, esa obra de Dios en nuestro carácter es precisamente estar tallando la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros. Una obra necesaria. Y si no fuera por la Biblia, hoy los creyentes tendríamos una pregunta similar a la de Pedro. Claro, ya no preguntaríamos: Señor, ¿a dónde vas?
sino seguramente en nuestros días estaríamos diciendo: Señor, ¿por qué te fuiste? Señor, ¿por qué nos has abandonado? Señor, ¿dónde estás cuando más te necesito? ¿No les suena muy común esa pregunta? Yo creo que todos la hemos hecho, no una vez, sino muchas veces. ¿Dónde estás cuando más te necesito? Y si tuviéramos nosotros el panorama completo de la redención, tendríamos la completa paz de que Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, que Él está preparando morada para venir por nosotros como Él lo prometió. Pero como no tenemos ese entendimiento y nos quedamos en los detalles, en el sufrimiento, en el dolor, en la prueba, en la enfermedad, etcétera, pues no tenemos gozo, hermanos, no tenemos gozo. El Señor no nos ha dejado en tinieblas como para preguntarle: ¿dónde estás cuando más te necesito? Él no nos ha dejado en tinieblas como para hacer este tipo de cuestionamientos. Tenemos una responsabilidad muy grande en este mundo. ¿Cuál? Y es que todos conozcan que Jesucristo es el Señor. ¿O no es así? Esa es nuestra tarea, dar a conocer a Jesucristo. Y una de las maneras de testificar a Cristo es la expresión del amor los unos a los otros. ¿Sí? Ámense los unos a los otros. Y en esto todos conocerán que son mis discípulos. Ahora bien, ante la pregunta de Pedro, ¿cuál? Señor, ¿a dónde vas? Ante esa pregunta, que denotaba falta de comprensión con lo anteriormente dicho por el Señor, ahora Jesús lo que hace es compadecerse de su discípulo. Esto es lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestra insensatez, Él está allí dispuesto ¿a qué? A servirnos, a ayudarnos, a sacarnos de esas tinieblas en las cuales nosotros nos encontramos. El Señor se compadece de Pedro, no precisamente contestando con exactitud la pregunta que Él le hizo: ¿a dónde vas? El Señor no le dijo a dónde iba. Pero lo que sí hace el Señor es decirle a Pedro que Él mismo, Pedro, sabría por sí mismo responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque le seguiría a donde el Señor iría después. Esa fue la manera de responderle: después me seguirás, pero ahora no es el tiempo. ¿Cuál fue la pregunta de Pedro? ¿A dónde vas? Y el Señor, ¿qué es lo que le dice? No le dice a dónde va, pero sí le asegura que a donde Él va no le puede seguir ahora, mas le seguirá después. Yo creo que una respuesta como esa trae paz. Decir: bueno, Señor, es tu voluntad, es tu sabiduría, esto es lo que tú quieres, amén a eso. Pero para Pedro no le fue suficiente. Preguntémonos, ¿a dónde le seguiría Pedro? ¿Qué era lo que tenía Pedro en su cabeza? ¿A dónde le seguiría Pedro? ¿A la muerte? ¿O a la muerte de cruz? ¿O al cielo? Hermanos, pues a todas. Pues ese es el camino que tiene por delante el Señor. El Señor va a ir a la cruz, va a morir y va a ser levantado al cielo. Que para experimentar nuevamente la gloria que tenía con el Padre, tendría que pasar por la muerte que le infligiría la cruz romana. Así es que pienso, hermanos, que el lugar al que Pedro seguiría al Señor, sí, se trata del cielo, pero por medio de la muerte. Y como lo cita la tradición, se trató de una muerte de cruz. Lo que nosotros podemos concluir de este punto, hermanos, es que Pedro deseaba estar con Jesús. Hermanos, ¿qué cristiano no quiere estar con Jesús? Pedro en ese sentido estaba muy bien, él deseaba estar con Jesús, pero el Señor tenía otros planes. Ese es el punto, hermanos, que el Señor tenía otros planes que involucraba irse y separarse de ellos.
pero con la bendición que no sería para siempre. Vas a ir a donde yo voy, pero no en tu tiempo, sino en mi tiempo. Pero Pedro, lejos de ser apaciguado con la respuesta del Señor, lo que hace este apóstol es proponer otro plan. Él trae un plan alternativo al del Señor. Es decir, sí, Señor, tú tienes un plan, pero yo tengo uno mejor. Yo tengo uno mejor. Y es allí donde nosotros hemos de ser examinados, hermanos. ¿Qué tanto de lo que decimos ser como discípulos de Cristo verdaderamente hace parte de la voluntad de Dios? ¿Y qué tanto es nuestra voluntad? Decimos ser cristianos, pero ¿a costa de qué? ¿De mi parecer? Es que yo creo que esto es cristiano. Es que yo creo que esto es amar a Dios. Es que yo creo que esto es lo que el Señor desea. O nuestro cristianismo es: estoy siendo formado conforme a su voluntad. Esa es la encrucijada en la cual se encuentra el apóstol Pedro. Pero esto no queda allí. Así es que damos paso a ese verso 37. Mire lo que dice Pedro. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Qué está diciendo? Hay otro plan, maestro. Hay otro plan en el cual yo estoy dispuesto de hacer lo que sea necesario para seguirte. A donde tú vayas, yo iré. Hermanos, la mirada que tenemos de nosotros mismos es lo que está aquí expuesto. Pedro tenía un concepto de sí mismo. Decía: yo puedo. Yo pondré mi vida por la del Señor. Él tenía una confianza en sí mismo tan exacerbada, pero ajena a la voluntad del Señor. Ajena. Nuevamente el apóstol tiene otra de sus salidas desmesuradas, donde parece que lo que escuchó pasó fugazmente por su cabeza. Todavía no comprendió que el Señor le está diciendo: no es momento, Pedro, de seguirme, pero lo harás después. Con eso hubiese quedado apaciguado su corazón. Pero Pedro no tenía nada de eso en su cabeza. Un oidor olvidadizo. Parece que lo que escuchó pasó rápidamente por su cabeza y se fue. Mientras que el Señor le dijo que no era tiempo de seguirle a donde él iría, Pedro, con su respuesta, le está diciendo al Señor: Señor, estás equivocado. Estás equivocado. Yo sí iré, incluso a la misma muerte por ti. Tremendo, ¿no? El que es infinitamente sabio, a la luz de Pedro, se equivocó. Y el hombre, muy virtuoso en su sabiduría: yo sí sé, Señor, lo que debemos hacer. Pedro no entendió la respuesta del Señor, donde prácticamente le estaba diciendo cuál es su voluntad. Prácticamente el Señor estaba diciendo: mi voluntad es ir a la cruz, mi voluntad es ser glorificado a la diestra del Padre. Ahora Pedro, en su desmedida confianza en sí mismo, lo llevó a decir que no hay lugar donde él no fuera. Si se trataba de caminos difíciles, allí estaría Pedro. Para este apóstol no había tormentas. Para Pedro no había escasez, no había hambre, no había frío que le resistiera a no ir donde su maestro fuera. Él estaba dispuesto a todo. Y esto verdaderamente es el corazón del discipulado, si usted lo piensa bien. Claro, ¿qué es ser un discípulo? Un seguidor del maestro. Y prácticamente, sí, Pedro en ese sentido estaba acorde a ese significado. Él estaba dispuesto a ir a todo lugar donde el Señor va. Pero hermanos, entienda que en el discipulado también debemos considerar, debemos entender que el Señor ha dispuesto que por ahora ese camino lo iba a cruzar Él solo. Y lo enseñó.
Y se lo dijo a Pedro. Entonces, hermanos, la réplica de Pedro se considera un asunto de exacerbada confianza y de poca reflexión. Y allí también nos parecemos mucho al apóstol. Actuamos sin pensar. No reflexionamos en las cosas. Actuamos es conforme a lo que en ese momento nos parece correcto. Pedro, aunque estaba abriendo su corazón amante al Señor, porque eso no lo podemos negar, Pedro amaba al Señor, muy diferente al caso de Judas. Judas no lo amaba, él estaba dispuesto a todo también, pero no lo amaba. Pero Pedro sí que amaba al Señor. Pero lastimosamente Pedro quería amar al Señor, era conforme a su parecer. A su parecer. Hermanos, y hasta el día de hoy, esas buenas intenciones inundan las iglesias, donde los creyentes con un corazón sincero quieren amar al Señor, pero pasan por alto la voluntad de aquel que llaman Señor. Es como decir, sí, Señor, yo te amo, pero a mi manera. Te amo, pero a mi manera. Hermanos, así es que llegamos nosotros a juzgar las cosas es conforme a lo que nos parece, a lo que nos parece, a nuestro juicio, y no de acuerdo a la voluntad divina. Claro, allí es donde cabe muy bien que nosotros debemos entender que hay cosas que para nosotros los hombres están ocultas, ¿verdad? Pero también dice la Escritura que las cosas secretas le pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, ¿para quién? ¿También para el Señor? ¿Son un misterio? No, la Escritura dice que las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Para que las cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, así es que no hagamos de lo revelado un asunto que debe ser desatendido. Muchas veces uno escucha a cristianos decir, Señor, quiero conocer tu voluntad. Ahí la tiene, revelada, dispuesta, pero no la atendemos. Pedro estaba dispuesto a dar su vida, pero eso no estaba dentro de los planes divinos por ahora. Pero no estaba de manera inmediata en los planes de Dios. O más bien, no estaba conforme a la manera que Dios quiere que nosotros entreguemos nuestra vida. Estoy dispuesto a dar la vida por Cristo. ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está el malhechor? Y le haré frente por Cristo. Hermanos, conforme a la Biblia, nosotros encontramos que el plan del Señor para sus apóstoles tenía un trabajo muy amplio. Ellos tenían mucho que hacer todavía en este mundo. Ellos serían los encargados de llevar el evangelio de Jesucristo, y así las iglesias serían levantadas. Y ya cumplida la misión apostólica, ahora sí, el Señor llamaría a su presencia a cada uno de ellos en su debido momento. Por tanto, hermanos, si es por entregar la vida en pos de Cristo, la única manera es conforme a lo que Él quiere, no a lo que a mí me parezca o lo que a nosotros nos parezca, es conforme a su plan. Y si usted tiene en cuenta el plan del Señor para que nosotros entreguemos nuestra vida a Él, es yendo al mundo, a ser discípulos para Cristo, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión, esa es nuestra labor en esta tierra. Esto es entregar nuestra vida a Cristo, es enseñar a aquellos que hemos atraído a los pies del Señor a que obedezcan todas las cosas que el Señor de la iglesia ha mandado.
Y allí cabe muy bien la pregunta. ¿Eso es lo que estamos haciendo? ¿Eso es lo que estamos haciendo? ¿O según nuestra sabiduría creemos, con asistir a la iglesia es suficiente? Eso es lo que quiere el Señor. Eso es entregar mi vida por Él. Voy a la iglesia, cumplo y nos vemos. No, hermanos. Todo lo que se desprenda de la verdadera misión que Cristo nos ha encomendado, de hacer iglesias bíblicas en medio de este mundo caído, con todo lo que hay alrededor, con represiones, persecuciones, con todo lo que pueda suceder, eso verdaderamente es dar la vida por el Señor. Eso es dar la vida por el Señor. Es tal como el apóstol Pablo lo expresó en esa disyuntiva cuando dijo, para mí el vivir es Cristo. Pero, ¿qué dice la otra parte? El morir es ganancia. Él estaba en esa disyuntiva. ¿Qué es mejor? Y él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero entienda esto, que para que la muerte de un creyente sea ganancia, tendrá que vivir en este mundo a Cristo conforme a su ley. ¿Qué mejor es quedarme con ustedes para enseñarles las bondades de Cristo? Eso es importante. Ahora, Pedro, además de objetar la voluntad del Señor y de presuponer que la suya es mejor, comete otro error. Perdón. Y es que su compromiso verbal, esa promesa que le hace Pedro de mi vida pondré por ti, esa promesa sería derribada en las próximas horas. Terrible, ¿no? Es decir, Pedro se tenía confianza, mucha confianza, pero no se daba cuenta que estaba confiando era en su necio corazón, que lo haría negar al Señor de una forma cobarde. Él decía, tengo las fuerzas, tengo la capacidad, tengo toda la intención, pero llegado el momento, huyo, cobardemente. Es decir, Pedro expresó valentía y nuevamente creo que su expresión era sincera, pero él no sopesó lo débil que era en su corazón en medio de la prueba. Él no supo considerar realmente la fortaleza que había en medio de él. Y es así, hermanos, como muchas veces nos traicionan las emociones, ¿no le parece? Nos emocionamos en muchas cosas y hacemos y decimos, voy a hacer, voy a deshacer, con tal que llegamos a perder incluso el juicio, se nos nubla el juicio. Emprendemos negocios, comenzamos ciertos estudios y los resultamos abandonando. ¿Por qué? Por la emoción. No supimos medir las consecuencias. Y esto mismo ocurre en medio de esas relaciones apresuradas, de noviazgos fingidos, donde los impulsos, donde la emoción, el sentimentalismo han llevado a muchas parejas a tener matrimonios que se han construido en la nada. Pero el caso de Pedro es el de aquellos cristianos que asientan su cristianismo en impulsos y emociones, no en principios. Entonces, si estoy bien, adoro. Y si estoy mal, no adoro. Si las cosas en mi casa están funcionando, buen trabajo, etcétera, voy a la iglesia. Pero cuando falta y viene la prueba, no hay Dios que valga. Impulsos, emociones, no principios escriturales. Y es así, hermanos, como vemos a estos cristianos cayendo vez tras vez al confiar en su prudencia y no en la gracia de Dios. Viven es a la medida de cómo esté su corazón.
Y es allí donde también encontramos a aquellos que dicen, yo puedo vencer tal pecado o tal otro. Mire, yo me acuerdo, y me parece como curioso, porque alguna vez un grupo de varones, y esto ya lo he contado varias veces, un maestro decía, el 90% de los varones, de los hombres, lidian con el pecado de la inmoralidad sexual, y el otro 10% es mentiroso, lo niega. Y yo me acuerdo de quienes estaban a mi alrededor. Y en otra charla con uno de estos que estuvieron allí, este hermano me decía, yo no lidio con la inmoralidad sexual. Yo, bueno, hermano, usted hace parte de ese 10% que nos dijeron alguna vez. Pues bien, eso es lo que sucede. El corazón del hombre puede estar en una condición en que se considera muy fuerte, ¿cierto? Tiene mucha confianza en sí mismo, que puede decir, yo puedo andar de acá para allá y tal pecado, tal tentación no me va a afectar. Y sin estimar el peligro que verdaderamente está rondando en esos linderos de lo prohibido, allí nuevamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sí o sí los pies de ese cristiano van a resbalar. Van a resbalar. No, es que la relación pasada era una relación tóxica, pero esta vez, este sí es el hombre de mis sueños. ¿Cómo lo está actuando? ¿Cómo lo está percibiendo? ¿Por impulsos, por emociones o por principios escriturales? Ay, es que él es el príncipe azul. Y ahí tiene su príncipe azul, que coge su caballo y se va, ¿cierto? Muy bien. Entonces allí tenemos situaciones en donde nos acercamos tanto porque tenemos un exceso de confianza que allí caemos. Conversaciones indebidas, exposiciones de aquello que es impuro, en la música, en el arte, en lo visual, en todo aquello que nos llega por los sentidos, y nos creemos muy fuertes, hermanos, muy fuertes como para no caer. Ahora, recuerde la sabiduría divina que dice que las pequeñas zorras echan a perder las viñas. Hermanos, hoy el evangelicalismo se lamenta como uno de esos pastores de renombre fue apartado del ministerio por causa de adulterio. Uno de esos predicadores, ¡wow! Y claro, aunque el comunicado de la iglesia, ellos dicen que fue por causa de una relación inapropiada con una mujer. Es decir, que no suene tan feo, ¿cierto? Pero el punto está, hermanos, es que ni aún el hombre más fuerte sobre esta tierra no puede decir, no caeré, no caeré. Un exceso de confianza en nuestras fuerzas nos puede hacer perder el rumbo, nos enceguece y nos hace tener conceptos de nosotros mismos muy por encima de la realidad, y nos hacemos sabios en nuestra propia sabiduría, siendo que la Biblia declara que la sabiduría del hombre, ¿cómo es? Esa sabiduría que no desciende de lo alto, la califica Santiago con 3 palabras duras. Dice que es terrenal, animal, diabólica. Esa es la sabiduría en que nosotros nos exaltamos. Yo soy sabio, yo sé qué hacer. Pues eso dice la Escritura. Su sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Y con ese tipo de sabiduría, amados hermanos, ¿quién podrá mantenerse en pie delante del Señor? Nadie. Yo pregunto, ¿cómo se contrarresta esta lamentable situación de autoconfianza? ¿Cómo nos podemos bajar de esa nube en la cual decimos flotar y decir que tenemos todo el conocimiento? Hermanos, es solamente cuando somos expuestos con la luz de Cristo. Es con la luz de Cristo exponiendo nuestros corazones a la verdad y la exposición de su gracia.
¿No dice la Escritura? ¿No comenzaba el Evangelio de Juan diciendo que la luz vino al mundo? Pero los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas. Llega la luz y expone nuestros corazones. Y es tal nuestra insensatez que huimos de la luz. No me revele, no me exponga. Nuevamente huimos a las tinieblas. Pero esa es la única solución, amados hermanos. Por eso llegamos a nuestro tercer punto. Y es que se trata de un corazón descubierto por la gracia de Dios. Un corazón descubierto por la gracia de Dios. Verso 38. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Son palabras certeras, son palabras directas, son palabras precisas, llenas de detalles que se cumplirían tal cual. Hermanos, esta corta pero profunda escena donde la autosuficiencia de Pedro quedó expuesta, el Señor, lejos de recriminarle, lejos de apartarlo, lejos de decirle lo mismo que le dijo a Judas: ve y haz lo que tengas que hacer prontamente. No, el Señor con Pedro se llena de toda paciencia y de misericordia, y lo que sí hace es revelarle a Pedro lo que verdaderamente hay en su corazón. Importantísimo. Y para ello, el Señor le hace una pregunta, lo que se considera como una pregunta retórica. Una pregunta retórica es que implícitamente está la respuesta. Es decir, tu vida pondrás por mí. Allí está implícita, porque el mismo Pedro había dicho: mi vida pondré por ti. Pero el punto de esta pregunta retórica no es que Pedro la respondiera, sino que reflexionara en lo que había propuesto en su corazón. Piénsalo bien, Pedro. Tu vida pondrás por mí. Piénsalo bien antes de responder. Y esta, amados hermanos, es la manera más común que el Señor hace para con aquellos que están sumidos en una necedad. ¿Ustedes recuerdan esas palabras que el Señor dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella? ¿Se acuerdan? Estaban allí los escribas y los fariseos, trajeron una mujer adúltera, la ponen a los pies del maestro para que la juzgara, y el Señor, en lugar de juzgarle, hace esta expresión, les da esta expresión. Se trataban de palabras que apuntaban directamente a la conciencia de esos hombres, quienes, al ser evaluados en sus conciencias, empezaron a abandonar su posición de jueces. La sabiduría de Dios, que lo que hace es abrir lo que realmente hay en medio de nosotros. ¿O se acuerda muy bien en esa parábola del buen samaritano? ¿Por qué el Señor habla esta parábola? Esta parábola surge de una pregunta que hizo un experto de la ley. Él se acerca al Señor y le dice: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Claro, el judío como tal decía: prójimo, mi hermano judío. Pero si es de la élite, es más prójimo. ¿Sí? Es más prójimo. Y el Señor, con gran sabiduría, después de narrarle la historia del buen samaritano, Él hace una pregunta. Le pregunta a este experto de la ley: ¿quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Nuevamente se trataba de una pregunta que obligaba a ese maestro de la ley a reflexionar en la verdadera naturaleza del amor y de la misericordia. Eso hace la sabiduría de Dios. Talla en la mente, talla en el corazón. O llevándolo a una ilustración, es esa piedra en el zapato. Algo está mal, algo está tallando.
no funcionan las cosas como deberían funcionar. Así actúa la palabra del Señor. Pero ahora es el turno no de un escriba, no de un fariseo, no de un experto de la ley, sino el turno era de un discípulo de Cristo. Pedro, quien se arrojó con su boca al comprometer su vida en un asunto que no podía cumplir y que no cumplió. Y lejos, muy lejos de ser una pregunta burlona, porque eso lo debemos desestimar de tajo, creo que el Señor lo que estaba haciendo con esa pregunta era abrir el alma de este apóstol, abrir el alma de un hombre falible para mostrarle la fuente de sus desatinadas palabras. Y pudiéramos hoy, amados hermanos, decir que qué bondadoso es el Señor que tenemos, que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, que no nos deja en la oscuridad de las miserias de nuestro corazón mentiroso. Aquí encontramos cómo la mano delicada y precisa del médico divino hizo una incisión en Pedro, aunque dolorosa, pero a la vez necesaria. ¿Por qué dolorosa? Dolorosa porque habría de mostrar que lejos de cumplir con sus promesas, en cuestión de unas pocas horas, caería de una manera ruin y cobarde, negando a su Señor para no perder su vida. Dolorosa, pero necesaria. Muy necesaria, ¿por qué? Porque esas palabras serían el recordatorio de lo que lo llevaría al arrepentimiento. Tu vida pondrás por mí, le dice el Señor a Pedro. Hermanos, se trata de una pregunta que nos debe llevar a nosotros a pensar muy bien las cosas antes de decirlas. ¿Tú harás esto por mí? ¿Es un buen plan para mí? Es más, amados hermanos, es mejor que reflexionemos en lo débiles y torpes que somos. ¿Cómo nos trata la Escritura a nosotros? ¿Cómo nos llama el buen pastor a nosotros? Ovejas. Ovejas. Que necesitamos del buen pastor. Necesitamos reflexionar en nuestra debilidad, necesitamos reflexionar en nuestra torpeza y en lugar de aventurarnos en hacer algo por nuestras propias fuerzas, deberíamos buscar de la gracia de Dios, que es la que nos sostiene y nos impulsa a hacer lo que es debido. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que estamos aquí, cuando oramos, o cuando nos exponemos a cualquier otra piedad, e incluso cuando gozamos de tener un buen matrimonio, o cuando gozamos de tener hijos sujetos, o cuando decimos qué buen trabajo tengo, gozo de buena salud, etc. Ninguno podrá decir que ha tenido la victoria por causa de su buen desempeño. Es que yo soy muy brillante. Si se trata de un buen desempeño, piense en aquel Moisés, ¿sí? No estamos hablando de cualquier otro, de Moisés. ¿Cuál es ese profeta que para el judío es el más importante? Moisés, ¿verdad? Piensa en Moisés, cuando el Señor lo llama para que sea el libertador de su pueblo. Moisés lo que dice: Señor, soy torpe para hablar. ¿Y eso fue un problema para el Señor? No fue un problema. O recordemos al rey David. Ya en su vejez, David todavía clamaba a Dios y le decía: Señor, de los pecados de mi juventud. ¿Cuáles? Isabel, su esposo, mi casa, mis hijos, etcétera. De los pecados de mi juventud y mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová.
Hermanos, todavía le taladraba en su alma lo que él había hecho. O piensa en el mismo Isaías, quien delante de la presencia de Dios tuvo temor por saber que era un pecador. Ahora, cada uno de estos hombres, amados hermanos, fueron lo que fueron, ¿por qué? Por las manos de Dios. Amén. Es por la mano de Dios, por causa de la gracia que el Señor derramó sobre estos hombres. Uno no puede decir que Elías, poderoso Elías, lo hizo a expensas propias. Y uno encuentra cuando empieza a leer toda la narración de Elías, cómo él entra allá donde está ese rey tan malo como lo fue Acab. Claro, aconsejado por su esposa, que era peor que Acab. Y allá con poder le dice: arrepiéntete. Y a la vuelta de un par de hojas lo encontramos aterrorizado porque lo buscaban para matarlo. Pero eso sí se metió en la boca del lobo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que estaba con él. Hermanos, y como para que no nos llenemos de una falsa estima de autosuficiencia, el Señor nos ha dejado su ley. Ahí está un punto importante. Nos ha dejado su ley, que es como un espejo que nos deja ver nuestras imperfecciones cada vez que vamos a ella. Hermanos, nosotros no nos acercamos a la Escritura para ver qué tan bonitos estamos, qué tan bien nos encontramos. No, la ley nos va a mostrar lo mal que estamos. Pero siendo ya redimidos, esa ley nos hace bajar la mirada altiva para que reconozcamos lo cual necesitados estamos de Dios, de su palabra y de su gracia. Eso hace la ley. Nos humilla y nos hace decir: te necesito, Señor. ¿Qué halló el Señor en el corazón de Pedro? Hermanos, una predicción de la caída de este apóstol. No solamente fue su desatinada propuesta de dar su vida, sino de la caída de un apóstol al negar al Señor 3 veces. El Señor le dice: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Dónde quedó su promesa de poner su vida? Arrugada y en el piso. Que el Señor le haya dicho a Pedro esa expresión, esa primera expresión, de cierto te digo, hermanos, yo creo que en ese momento cobró una gran solemnidad de la cual el apóstol no tenía escapatoria. Es para ti y solamente para ti, Pedro, porque serás tú quien me negarás 3 veces. Aunque ¿cómo obraron nosotros 11? ¿Heriré al pastor y las ovejas huirán? Huyeron, ¿verdad? Pedro y los demás ya sabían que lo que venía después de ese conjunto de palabras, de cierto te digo, se trataba de algo de suma importancia. Pero esta vez era Pedro quien estaba en el centro de esa declaración. O mejor aún, de poder saber lo que verdaderamente había en su corazón, sería desenmascarado. Los detalles de esta predicción serían el detonante para ser quebrantado. Mire, el Señor no solamente lo hizo: y te voy a exponer, te voy a dejar en ridículo delante de tus hermanos. No, o sea, no era el propósito, sino por el contrario, es decirle la manera correcta, el que el Señor obraría para hacerle caer humillado delante de él. Pedro lo negaría una vez por miedo. Luego una segunda oportunidad, y allí el apóstol caería de nuevo en el temor de perder su vida, esa que le prometió ponerla a favor del Señor. Pero a la tercera vez, cuando pensaríamos que el corazón de este apóstol se endurecería por negar a su Señor otra vez, pasaría algo: el gallo cantaría.
Y ese sonido, hermanos, sería como cuando el martillo del juez en su estrado cae secamente sobre la madera. Y allí el dolor de la culpa arrasaría ese corazón que alguna vez se enarboló en la confianza de serle fiel a su Señor. Cuando el gallo canta, retumbó en el corazón de Pedro: culpable, culpable. Pero lo más hermoso de todo esto, hermanos, es que los papeles serían invertidos conforme a los planes que tenía el apóstol. ¿Cuáles eran los planes del apóstol? Mi vida pondré por ti. Y los papeles se invierten, porque sería Jesús quien en unas horas pondría su vida en lugar de la de Pedro, allá en esa cruz del Calvario. Esa sería la respuesta, hermanos. Y esa es la respuesta a la promesa de todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor. Que en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra arrogancia, en medio de nuestro orgullo, el Señor va a exponer nuestro pecado y nos ha de humillar. Y aún así nos va a bendecir. ¿Qué podemos concluir, amados hermanos? Primeramente qué noche, ¿no? ¿Qué noche fue aquella del jueves? Dos noticias devastadoras. Judas traicionaría a Jesús y ahora Pedro lo negaría 3 veces. Durísima esa noche. Pero la diferencia entre estos dos hombres, entre Judas y Pedro, no es su corazón, no. Los dos eran pecadores. Lo que los hacía diferentes era la gracia de Dios que estaba a favor de aquel que fue elegido para ser salvo. Y ese debería ser nuestro consuelo, amados hermanos, que a pesar de nuestra insensatez, cuando nos dejamos llevar por el orgullo y por una abultada o más bien sobrevalorada confianza en nuestros actos, el Señor nos hará saber por medio de su palabra que no somos tan fuertes como pensamos, que necesitamos es de las fuerzas de su Espíritu. Por tanto, amados hermanos, no se resistan a las predicaciones, no se resistan a las enseñanzas que apuntan a lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. No es un asunto de, es que el pastor me tiene entre ojos. No, hermanos, más bien tómelo como lo es. El Señor está abriendo nuestro interior y mostrando nuestras debilidades. Yo le pregunto, ¿cuántas han sido las veces que usted ha llegado a la reflexión de saber que estaba equivocado? Yo creo que son contadas con los dedos de las manos. O véalo de esta manera. Por el contrario, ¿cuántas veces han sido que a pesar de la instrucción bíblica que ha recibido, todavía usted se resiste por sostenerse en ideas preconcebidas que, si es honesto, esas ideas no tienen un fundamento bíblico? Es que así me enseñaron, y es que esto lo creo, y esto es así, punto, y nadie me va a hacer cambiar de parecer. Hay veces lo dejamos es en el plano del católico romano. Así fui criado, esta es mi religión, nadie me va a hacer cambiar. Pero aún en medio del cristianismo también tenemos obstinaciones que no son bíblicas. Y si alguien nos dice lo contrario, atacaron fue el orgulloso corazón que tenemos. Sería un buen punto de partida, hermanos, aquel versículo que dice: digo pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo. Mire de dónde arranca, de la gracia de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le otorgó. Esto lo leo de Romanos 12, versículo 3. Ahora, hermanos, los creyentes debemos, por tanto, estar conscientes de nuestras debilidades y confiar en el poder de Dios para sostenernos en tiempos de prueba. Hermanos, debe ser una consigna para nosotros como iglesia. Orar por humildad, primeramente. Orar por humildad y también orar por fortaleza. Es esencial, hermanos. Es esencial. Será una desgracia no reconocer nuestras debilidades, porque también en la carta de Santiago se nos dice: Dios resiste a los soberbios. ¿A quién le da gracia? A los humildes. Dios no le da gracia al soberbio, lo resiste. Hermanos, el orgulloso se resistirá a sí mismo, se resistirá a cualquier consejo, pues no lo ve necesario. Pero el humilde, aquel que reconoce su bancarrota espiritual, sabrá expresar en oración la necesidad del favor de Dios. Pues sabe que en cada uno de sus caminos, cada decisión, cada tristeza y alegría serán una vaciedad si Dios no está con él. De nada nos sirve tener todas las riquezas del mundo si Dios no está con nosotros. De nada le sirve al que es genio todo el intelecto si Dios no está con él. Es un soberbio, es un terco, es un insensato. Y usted sabrá que verdaderamente se ha humillado cuando ve con agrado la enseñanza, cuando valora la enseñanza bíblica. Y hermanos, esto nos ayudará a compadecernos también de nuestros hermanos débiles. Allí es donde se junta todo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Así es que si estás muy orgulloso por encima de tu hermano débil, hermanos, humillémonos. ¿Para qué? Para que sepamos ver a nuestros hermanos débiles, esos que son difíciles, ¿sí? Porque si el Señor fue compasivo con Pedro, ¿por qué no serlo nosotros que somos consiervos, que somos capaces de pecar igual o en mayor grado que nuestros hermanos? Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a humillarnos delante de la palabra de Dios y que derroque ese Señor que seguramente todavía tenemos entronizado, el orgullo, la soberbia, la confianza en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestros méritos, para que sea derrocado y quitado para siempre, y allí se siente Cristo y gobierne, reine, ordene, y nosotros postrados a sus pies a obedecerle. Vamos a orar, hermanos.